leyendas, arte, cultura y minería. Eso es Potosí. La macoquina y la moneda en forma de corazón. La primera casa de la moneda de Potosí, la que se encuentra en la Plaza de Armas, empezaron a acuñar las primeras piezas en el año de 1573. En el mes de diciembre fue la acuñación de las primeras piezas efectuadas por el famoso grabador, acuñador y también ensayador Alonso Rincón. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. A los registros del señor Fernando Cognetti, que hace una investigación al respecto. En Potosí, por la plata existente, se crea la Casa de Moneda. Son casi 150 años, aproximadamente 200 años, es decir, los que funciona la primera Casa de Moneda. Y empiezan, en ese entonces los indígenas no tenían conocimiento de la moneda, para ellos no existía el dinero ni la riqueza. Se realizaban lo que era el trueque, el intercambio de productos, y se abastecían de todo. Es el español quien introduce lo que es la moneda, quien introduce lo que es el dinero, la concepción de riqueza. En el Imperio Español de ultramar, que componía los virreinatos de Nueva España, ahora México, Nueva Granada, Colombia y el virreinato del Perú, en la etapa temprana solo existió una casa de la moneda en México, que fue la más antigua de todas. En 1536 empezó a acuñar México en plata, pero después de eso se crea el virreinato del Perú, que abarcaba desde Panamá hasta Chile, la Argentina, Bolivia, Paraguay, el Perú propiamente dicho, Colombia y Ecuador eran parte de este virreinato, incluso Venezuela. Y se descubrieron las enormes minas de plata de Porco, que fueron las más antiguas en descubrirse. Prácticamente estas minas de Porco estaban ya en explotación por los incas. Cuando llegan los españoles por esta región, ellos primero llegan a Porco, que es la primera mina trabajada en esta región, antes de descubrir el Cerro Rico. Ellos allí abren una casa de fundición del mineral, porque uno no podía andar cargado de su piedra para comprar cualquier elemento, cualquier producto. Ese es el detalle de por qué es que crean las casas de moneda. Después de producido el hallazgo de Porco, se encuentra el portentoso yacimiento del Cerro Rico de Potosí. Esto motivó a que el gran tráfico de la plata indiana, de la plata mexicana que producía el virreinato del Perú, en su tránsito a España salga en barras de 40 kilos aproximadamente, en la época más antigua, más temprana. Y como fue la política indiana de ultramar para el Imperio Español fomentar la economía con la acuñación de monedas, se decidió fabricar una casa de la moneda en Lima, capital del virreinato. Pero esto tuvo muchos problemas. El primero de todos, el combustible. Se necesita fundir las barras para poder hacer los cospeles y después acuñar las monedas. Segundo problema, la materia prima. La materia prima tenía que viajar más de 1000 kilómetros desde Potosí hasta Lima para que en la capital del virreinato se puedan hacer las acuñaciones. No obstante, la ceca inicial de Lima, la temprana casa, como la denomina el erudito Eduardo Darjan Chamot, tuvo una época de funcionamiento importante. Arrancó en el año de 1568, pero tuvo que cerrar en el año de 1671. Fue muy poco lo que produjo en este periodo esta ceca, pero se conocen piezas bellísimas. Después de aquello, el mismo virrey Francisco de Toledo tuvo una brillante idea: clausurar la ceca de Lima y crear una nueva casa de la moneda a los pies de la montaña de plata, donde se estaba extrayendo la cantidad más enorme de plata que la humanidad había visto en ese momento.
porque para 1570 a 1600, solo el Cerro de Potosí, ni siquiera ayudado por Porco u otras minas aledañas, ha producido el 70% de la plata del mundo. Ante el exorbitante trabajo que se hace con la plata que sale del Cerro Rico de Potosí, pues surge la necesidad de la compra y venta de productos del mercado. Y para ese mercado necesitas monedas, en las que han traído los españoles para ese periodo pues no abastecían. Porque si nos remontamos al periodo 16, pues vamos a entender que la colonia es reciente. Entonces, aunque hay algunos registros que anterior a la Casa de Moneda ya se habían hecho monedas de forma muy irregular, eso también reporta Arzans en las monedas que se llamaban peso corriente. Sin embargo, estas tendrían que tener sellada la cantidad de plata necesaria para una moneda, que era una onza castellana de plata. Y en realidad eso es una moneda de aquella época. Una moneda es una cantidad específica de plata que tiene una ley específica de plata y que la impronta y el sello real certifica esa calidad de plata. Entonces, por esa necesidad de tanta cantidad de plata que corría en Potosí, la gente quería comprar y vender productos y necesitaban monedas por ese efecto. Y es ahí donde surge la primera casa de moneda de Potosí, de la segunda mitad del siglo XVI. La maquinaria para fabricar monedas eran sorprendentes. Durante todo ese gran periodo, podemos decir que han habido dos usos tecnológicos importantes. La primera casa de moneda, o llamada más específicamente la moneda vieja, de la tecnología de acuñación por golpe de martillo, en el siglo XVI pues no existe maquinaria de ningún tipo, aún no. Entonces las monedas se hacen con el primitivo sistema de martillo o mazo. La plata se reduce a lingotes, los que tienen que ser laminados a fuerza de martillo o mazo. Después de laminar la plata se corta con cizalla, tijeras en forma de discos de metal, no necesariamente circulares como los que tenemos ahora. Y después de pesar esa plata que ya se ha certificado su pureza, pues es necesario colocarle la impronta, y esa es una moneda, y ese es ese sistema primitivo que se ha utilizado a fuerza de martillo, y de ahí el nombre que algunos le han puesto a la primera casa de moneda, la dicen también moneda del martillo, por ese mismo hecho. El edificio de la segunda casa de moneda de Potosí tuvo la tecnología de la acuñación de la moneda de cordoncillo por el famoso disco de volante. Si vamos a estudiar la primera faceta de la acuñación potosina, que es por acuñación de martillo, la tecnología es la que reinaba en ese tiempo para todas las monarquías europeas. El Papa de Roma, el rey de Inglaterra, el rey de Francia, los mismos reyes de España en la península, todos acuñaban con la tecnología de un fuerte golpe de martillo sobre un cospel o disco de metal. Se acuñaba tanto en oro como en plata, como en vellón, que es el cobre. Y este tipo de diferentes monedas circulaba indistintamente por todo el mundo conocido de ese tiempo. Por supuesto que los musulmanes, los diferentes califatos, el imperio chino, las diferentes latitudes de la India también acuñaban su moneda con esta misma tecnología. Tienen que estar cortadas con cizalla, tijera. El uso maquinario dio la forma rústica en su primer periodo. Su nombre se vuelve popular en todo el mundo. Las macuquinas son unas monedas que llegan a conocerse en todo el mundo. Viene de la palabra macaicuna, que dice o que significa las golpeadas, por la forma en la que eran hechas, ¿no? A golpes con el martillo. No tenemos un registro de cuándo comienzan a llamar así. Lo que sí sabemos es que en el
campo de la numismática, se le da el nombre macoquina a todas las monedas que tienen esa forma irregular, y precisamente de aquí ese nombre viene de las monedas acuñadas en Potosí, siendo que estas son las monedas más abundantes, las utilizadas en todo el mundo para el mercado global de aquella época. Por eso el nombre que tienen estas monedas, que tienen estas características, se les llama macoquinas. El español siempre intenta hablar el quechua y en algún momento llega a modificar las palabras del macay cuna al macuquina, ¿no? Que le era quizás más fácil para comunicarse en ese entonces. Era un quechua mal hablado, me imagino. La macoquina no era totalmente de plata, también estaba compuesta por otro material. Las máquinas han tenido plata y cobre, ¿no? La plata en sí, cuando es pura, es muy maleable, es muy blanda, igual que el oro. Entonces ellos necesitaban mezclar, aliar la plata con un metal que les provea dureza, y es el cobre. Se ha acuñado de acuerdo a la disposición de la Real Pragmática de Medina del Campo, que es como ahora sería la ley que ha autorizado la emisión de los billetes en Bolivia, que es la ley del 28 de noviembre de 1901 de 1986. La Pragmática de Medina del Campo, dictada por los Reyes Católicos, establecía que las monedas de plata sean acuñadas en una pureza de 11 dineros 4 gramos, que en el sistema milesimal equivale al 93.5% de plata y el restante es cobre. Por lo tanto, todas las piezas acuñadas en Potosí debían observar esta pragmática y tener la liga de cobre que facilite la durabilidad de la pieza, porque la plata es maleable, es un material noble. Si la plata está exenta de liga, fácilmente se va a perder la impronta de anverso y de reverso de la moneda. No obstante, en Potosí sucedió un escandaloso fraude en la acuñación de monedas, conocido popularmente como la falsificación de la moneda o el tesoro de Rocha. Esto pasó de 1642 a 1648, un periodo escandaloso donde la Casa de la Moneda de Potosí perdió completamente su prestigio internacional, porque la moneda potosina circulaba por todo el mundo, era el dólar de la antigüedad. Era el signo monetario aceptado por absolutamente todos los rincones del país, del mundo. Lo recibían en China, lo recibían en Asia, en África. Había resellos de macoquinas potosinas que circulaban en la isla de Madagascar. Era ampliamente recibida en China, en el Japón, y por supuesto todas las potencias europeas la codiciaban, porque además de ser acuñada en cantidad, esta pieza también era metódicamente y sistemáticamente acuñada en calidad. Las piezas eran feas cuando la demanda de la Casa de la Moneda de producción tenía unas colas enormes. Por lo tanto, los acuñadores, los oficiales de la Casa de la Moneda, los tesoreros, que ganaban un porcentaje de la cantidad acuñada, descuidaron la calidad de la pieza y priorizaron la cantidad de la acuñación. Sostenible además, porque no solo se acuñaba harto en un año, sino se acuñaba constantemente en un periodo largo de tiempo la misma cantidad. O más, por ejemplo. La fabricación de las macoquinas también llegó a un tiempo de conclusión. Hasta el 31 de julio de 1773 tendría que ser. Es decir, que estas monedas macoquinas también se las ha hecho aquí, en esta segunda Casa de Moneda. ¿Cuál era la iconografía de la macoquina? La macoquina, desde su primer diseño, parte de 1573, como he mencionado, tenía una impronta bien definida por las instituciones jurídicas de ese tiempo. Tenía en el anverso, según la famosa institución de la pragmática de la Real Estampa de la Moneda, tenía en el anverso el escudo coronado del rey que en ese momento se encontraba en el trono español, don Felipe II. Ese era un escudo regio con una corona real que estaba cuartelado, y en el primer cuartel, que a su vez estaba dividido por 4 cuarteles,
que representaban a Castilla y a León intercaladamente. En el segundo cuartel tenías partido, primero a Reino de Aragón y después las dos Sicilias. En el tercer cuartel tenías a su vez partido, la primera parte para Austria y la segunda parte tenías para el León de Borgoña la Vieja. En el cuarto cuartel, a su vez partido también, tenías la Borgoña la Nueva, y en la parte final tenías el León de Flandes. Tienes todavía dos cosas importantes en el escudo coronado de los Habsburgo. En el escusón en la parte de abajo tienes el águila del Tirol. También tienes el león en el cuartel del frente. Finalmente debo señalar de que existía también la granada del Reino Independiente de Granada, que ya se había separado de los maometanos, de los moros, y se había convertido en una de las partes importantes de la península ibérica. A esto también tenemos que señalar que en algunas monedas acuñadas en México, también en Bogotá, se añadió por algún lapso de tiempo otro escusón en la parte superior que hacía referencia al Reino de Portugal, que por alianzas dinásticas resultó ser parte del Imperio Español hasta la Revolución de Braganza de 1641. Al margen del escudo tenemos tres elementos súper importantes en toda moneda. Uno, la marca de seca, que es importantísimo para saber dónde se acuñó esa pieza. En el caso de Potosí, en un primer periodo que abarcaría de 1573 a 1651, la marca de seca fue la letra P, pero en alusión al Perú, porque Potosí era parte del virreinato del Perú, era la mina más rica del virreinato del Perú y del Imperio Español. Consecuentemente, esa P hacía referencia al virreinato de origen, al virreinato del Perú. Y debajo de la marca de seca hay otra sigla que es absolutamente importante. Se llama la sigla de ensayador o marca de ensayador, que es una inicial del nombre o del apellido de la persona que garantiza que esa moneda tiene los 11 dineros 4 granos que ordena la pragmática de Medida del Campo. Por lo tanto, la persona que ponía su inicial de su nombre o de su apellido en una moneda y la moneda no tenía la pureza del 93%, inmediatamente era punible, como sucedió con los ensayadores que hicieron el gran escándalo de la falsificación de la moneda en Potosí. Al margen de aquello, necesitamos señalar que toda moneda necesariamente tiene que tener un valor. ¿Cuánto identifica esa pieza? En el caso de las monedas se acuñaron suertes de 8 reales, por lo tanto la moneda más grande tiene un 8, ya sea en romanos o ya sea en arábigos. La segunda moneda en tamaño es la de 4 reales, después hay una que es la de 2, finalmente tienes la de 1 real y los submúltiplos medio real y un cuarto de real. La leyenda en torno al escudo coronado señala el nombre del monarca reinante. En el anverso se ponía Philippus, en latín por supuesto la leyenda, Dei Gratia, quiere decir una abreviación de G por la gracia de Dios, Hispaniarum. En el reverso continuaba la leyenda y señalaba Et Indiarum Rex. Leyendo completo significa Felipe, por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias. Todo el continente americano era conocido como las Indias. El reverso de la moneda estaba partido por una cruz de Jerusalén, en algunos casos potenzada, en otros no, con los cuarteles intercalados de Castilla y de León. Generalmente hay una gráfila de puntos que divide toda esta heráldica de la leyenda. Y en la parte superior de la pieza también vemos una cruz, que puede ser de Malta, que puede ser proverbizada, hay diferentes variedades, pero siempre hay una cruz que es la que es el punto de inicio de la leyenda. Esta moneda tendría que ser, esa impronta tendría que continuar a lo largo de todo el periodo, porque si no las monedas que se han hecho en Potosí. Pero un hecho muy particular genera que se haga un cambio de la impronta, y esa es la falsificación de Rocha, donde hay un descontento en la Europa cuando no se aceptan las monedas españolas acuñadas con el sello de Potosí, porque se asume que en estos reinados que hacían transacción con España, pues asumen que esa moneda está falta de ley de plata, es una moneda feble. Entonces el rey de España envía a sus emisarios,
Nestares Marín, que certifica que en efecto las monedas acuñadas de ese periodo están faltas de plata. Entonces el problema de Rocha es ejecutado Rocha y su ensayador, y finalmente para que la nueva moneda sea diferente de la que ya está feble, le mandan colocar, le hacen un cambio a la impronta. Entonces, desde entonces tienen que utilizar las columnas de Hércules y los mares. Ese es el cambio que se le hace. Eso es en la segunda mitad del siglo XVII, y de ahí van a continuar con esa impronta hasta la última moneda macoquina acuñada en el 73, donde se cambian todas las monedas y tienen de acuñarse con el busto del rey de España. Cuando la moneda potosina alcanza un descrédito internacional, descrédito que fue referencia internacional, e incluso se pensó que el propio rey Felipe IV de España exprofesamente había mandado a bajar la pureza de las monedas para engañar a todos sus acreedores internacionales o a todas las personas a las que iba a pagar con moneda potosina, se instruyó una investigación importantísima. Llegó desde España un doctor y al mismo tiempo cura, que fue don Francisco de Nestares Marín, inquisidor en la zona de Galicia, un hombre estricto, absolutamente ambicioso. Llega a nuestra capital allá por 1649 y empieza a reformar todo el escándalo que tenía la primera casa de la moneda de Potosí. Por supuesto que liquida a todos los que estaban involucrados hasta el cuello y empieza a reformar la deficiente fabricación de piezas. Primero ordena que se funda todo lo falso, pero verán que es difícil porque la moneda potosina, baja de ley, había circulado durante por lo menos 8 años en todo el mundo, así que es imposible fundir todo lo falso. Entonces le ponen una contramarca, le ponen una serie, una L, una E, diferentes tipos de letras coronadas para simbolizar que esa pieza estaba devaluada, que ya no valía los 8 reales que decía, sino que valía menos. Pero tampoco fue posible porque tú sabes que cuando hay este tipo de escándalo la gente empieza a especular. Por lo tanto tuvo que tomar una medida más drástica, cambiar el diseño de la moneda. Ya no se acuñe más con el diseño de la moneda falsa o susceptible de haber sido falsa, y que después se mude, se cambie, se haga un nuevo diseño para que las monedas tengan ya el respeto internacional, porque la pureza de las nuevas piezas estaba garantizada. Hay un periodo del 1651 al 1652 donde salen las famosas transicionales, piezas sumamente raras, escasas, que no estaban muy bien estudiadas antes del hallazgo del pecio de la famosa Capitana en las costas de Chanduy, que era una carga potosina que se hundió en el año de 1656 con un montón de monedas transicionales. Luego del hallazgo de estas piezas, el erudito amigo mío Robert Mastalir, de origen checoslovaco, pudo hacer una catalogación fantástica de todos estos diferentes puños que se utilizaron para las transicionales de este periodo corto de 2 años. Pero después de este momento se llega a un diseño definitivo que se empezará a acuñar desde 1652 hasta 1773, año en el que se acuña la última macoquina en la primera casa de la moneda de Potosí. El definitivo segundo diseño tiene las columnas de Hércules como motivo principal del anverso, y se ordena que además sea visible por 3 lugares diferentes la marca de seca, y sea visible también en 3 lugares diferentes la sigla del ensayador y también el año de la creación de la pieza. Es así de que en el anverso habrán 2 veces repetidas la letra P, esta vez ya es de Potosí exprofesamente, y habrá también repetidas las iniciales del ensayador. El primer ensayador que acuñó estas piezas fue Antonio de Elgueta, ensayador de lo más curioso de origen vasco. 2 veces en anverso, y en el reverso se vuelve a repetir en ambos lados de la cruz la letra P de Potosí y la letra E, en este caso de Elgueta. En cuanto a la fecha, van los 2 últimos años de la fecha, digamos 1652, solo el 5 y el 2, sobre unas ondas del mar con la cresta hacia arriba, y en el reverso se repite una vez más la fecha.
La leyenda en este caso varía. En este caso la leyenda dice Potosí, el Perú, año tantos. Entonces, estas piezas garantizan la trazabilidad de la pieza. En las antiguas macutinas, como solo había una sigla de ensayador, una marca de seca y una vez la fecha a partir de 1617 que se empezó a colocar, como las piezas no eran perfectas, era fácilmente olvidarse o era difícilmente poder leer en la moneda el lugar de su procedencia. Esta reforma obliga a que en la Casa de la Moneda se ponga más elementos de trazabilidad, más elementos de seguridad, como cuando nos dicen que ahora el billete es más difícil de falsificar porque tiene la marca de agua, porque tiene el hilo de seguridad y tantas otras cosas. Es exactamente lo mismo lo que hicieron en 1652, garantizando de que la pieza sea más fácil de identificar y por lo tanto también más difícil de falsificar. La nueva impronta incluye la famosa frase Plus Ultra. No nos olvidemos que el viaje que hace Colón, este intrépido navegante, era para descubrir una nueva ruta hacia las Indias, ¿no? Hacia la India, que les permitiera en España no pasar toda Europa y llegar hasta el Asia, ¿no? Sino de ahí ir por un camino más corto para traer especias, para aumentar su economía. En ese entonces España era una corona bastante pobre. La reina tiene que empeñar sus joyas para mandarlo a Colón a buscar estos nuevos caminos que a ella le permitan activar su economía en su imperio, ¿no? Entonces, cuando llega Colón a las Indias, ellos tenían una idea de que lo que es el estrecho de Gibraltar, ellos creían que el dios mítico Hércules les había puesto 2 columnas sobre este estrecho de Gibraltar que conocemos ahora, que sería entre España y África, y ahí habría escrito no plus ultra, que quiere decir no pase. La gente pensaba en ese entonces que el mundo era plano todavía, entonces pensaban que al cruzar las 2 columnas se iban al infierno o al abismo. Entonces la gente iba, veía eso y se regresaba, ¿no? Entonces es Colón quien logra cruzar eso y encuentra algo más. Entonces es el rey Carlos V en sí el que hace modificar estas columnas, o lo que decía en las banderitas que iban alrededor de las columnas, y le deja solo el plus ultra, que quiere decir más allá. Porque más allá sí encontraron algo más, ¿no? Encontraron un nuevo mundo, encontraron más riquezas, y si ponemos la característica religiosa, encontraron más almas para salvar, porque en ese entonces los luteranos estaban cobrando mucha fuerza en Europa. El cristianismo, el catolicismo empieza a perder gente, empiezan a reducirse los diezmos, ¿no? Y como la corona de Castilla estaba muy, muy estrechamente relacionada con la corona papal, por así decirlo, entonces llegan a un nuevo mundo, habían más almas para salvar. Potosí, como nueva ciudad en el mundo, su crecimiento es enorme, al igual que la explotación de la plata y la fabricación de monedas. Bueno, tendrían que acuñar en las 4 hornazas son de 4.000 a 5.000 pesos españoles. Pero no podemos conocer qué cantidad de monedas se acuñaban, porque tenemos que asumir que la moneda macutina del peso español tiene que también tener fracciones, porque no puedes utilizar una única moneda, tienes que tener fracciones para fraccionar la moneda en la compra y venta. La fracción del peso español estaba definido por un sistema de 8 reales. Así que medio peso español serían 4 reales, esa sería media onza castellana de plata. Hay monedas de 2 reales que tienen un cuarto de onza de plata y monedas de 1 real que tienen un octavo de onza de plata, aunque también había medio real y cuartillos para las transacciones menores. Entonces, no podemos conocer cuántas monedas en realidad se han hecho por cada día de trabajo, pero lo que sí estaba certificado es que cada hornaza tendría que ganar 1.000 pesos españoles por día de trabajo.
Casa de la Moneda de Potosí ha tenido picos muy altos de acuñación y también ha sufrido épocas de depresión. En la época de Felipe II, que ha sido la edad de oro de Potosí, los picos se disparan a lo más alto. Así que las partidas acuñadas en ese tiempo eran partidas pues más de 120, 150 partidas al año. Y en épocas de declive económico de Potosí, porque las minas estaban inundadas o porque no llovía para que las lagunas puedan captar los recursos hídricos y mover toda esa hilera de ingenios, se venían a pique las cantidades acuñadas. Una cantidad o una partida estaba por lo general compuesta de 3.500 marcos de plata. Podemos hacer el cálculo mental: 230 gramos es un marco de plata. Que de los 3.500 marcos de plata tendríamos que dividir entre 230 para saber en kilos, y eso aproximadamente va a dar unos 700 kilos, 800. Por turno llegaba un mercader con sus 700, 800 barras de plata, 700, 800 kilos más bien, que eran unas 20, 30 barras de plata, las internaba a la Casa de la Moneda. El tesorero las recibía haciendo una anotación de quién era la persona que había traído las barras. Se verificaba que todas las barras estén absolutamente legales, con los sellos del quinto real, con el número de barra, el número de dineral. Todo esto se efectuaba en lo que actualmente es la alcaldía de Potosí, y en su momento fue el importante Instituto de las Cajas Reales. Y verificando de que todas las barras eran legales y que habían pagado su tributo, las recibía y las pasaba al correspondiente hornazario o capitán de hornaza o capataz de hornaza, para que él de las barras funda en la liga adecuada del 11 dineros 4 granos y después empieza a fabricar los cospeles en las diferentes necesidades para los tamaños de monedas. El grueso siempre se acuñaba en 8, mucho más del 50% se acuñaba en 8. Los valores de la macoquina también se diferenciaban. Iban desde el doblón de 8, que es la moneda que se conoció en el mundo entero, la moneda de 8 reales, la de 4, la de 2, de 1, medio, y en algún momento se llegan a usar los cuartillos, que decían, ¿no?, que eran las monedas de cuarto real, ¿no?, los cuartillos. Pero eran monedas así que servían para transacciones muy pequeñas, entonces las de 8 a medios reales son las que más se utilizan. Esa moneda sí, en esos lugares, pues en algunos lugares ante la carencia de moneda fraccionada, agarraban la moneda macoquina y la cortaban en 2 pedazos o en 4 pedazos, y así podía tener moneda fraccionada. De hecho, hay algunos registros, monedas reselladas que circulan en otros lugares y que funcionan como moneda fraccionada un cuarto de macoquina, que al mismo tiempo son monedas de 2 reales. En otros lugares, por ejemplo, los registros de Australia, que es una colonia inglesa en el momento que estamos hablando de la época colonial, van a utilizar también la moneda española. Pero ellos, para que no falte moneda en las transacciones comerciales, pues le hacen un agujerito a la moneda macoquina, a la moneda española, y la utilizan al mismo tiempo como el pedacito que va a ser una moneda fraccionada, una moneda pequeñita, y al mismo tiempo la moneda grande que no va a valer en ningún lugar más que en Australia. Y así ellos se la ingenian para que conserven las monedas españolas y puedan tener efectivo para poder comprar y vender productos. La forma irregular de la macoquina ocasionó muchos problemas en la ciudad. Cuando la macoquina fue irregular, cuando se acuñó moneda feble en vez de moneda fuerte, o lo que popularmente se dice, se falsificó la moneda, esta pieza perdió el crédito internacional que tenía.
Se tuvo que hacer esa devaluación tan espantosa que mermó a Potosí sus caudales. Como señala Arsanz, fue uno de los grandes flagelos con que Dios quiso castigar a la villa por sus excesos. Lo dice coloquialmente Arsanz, pero lo que realmente pasó es que la devaluación hizo de que todas las importantes fortunas de Potosí, de Lima, importantes fortunas ya en Cartagena o en otras latitudes, se devalúen, se tengan que volver a fundir, vuelvan a acuñar. Entonces el descrédito fue enorme, pero para nosotros es un motivo de estudio pues fascinante, porque ahí podemos ver los pormenores y los alcances que tuvo la moneda potosina y la zona internacional que estuvo sometida a la moneda potosina para el comercio. Si nosotros vamos a museos históricos de Lima, de Buenos Aires, de Bogotá, de Cartagena de Indias, de México, de España, en todas partes vamos a ver que la moneda que campeaba en ese periodo histórico era la macuquina de Potosí. Por lo tanto, es un orgullo para la región, para los habitantes, los moradores de Potosí, saber que aquí se acuñó la moneda que revolucionó el comercio mundial, que permitió el surgimiento del mercantilismo y también de la globalización. Porque pensar de que una moneda sea aceptada tanto en la China como en la India, que sirva en Venecia, que sirva en Madagascar y que sea acuñada en Potosí, una cosa absolutamente enorme, es un significado muy grande. Todo esto creó nuevas alternativas de fabricación de monedas y dando lugar a la culminación de monedas irregulares. Se implementa nueva tecnología, ya esta casa estaba terminando de ser construida y las macuquinas supuestamente terminan de fabricarse en 1767, cuando llega una orden del rey e indica que en este edificio se fabrica una nueva moneda, la moneda de cordoncillo, que era para lo que se había construido este edificio y para lo que se había enviado a las máquinas laminadoras desde España, y además se habían implementado las máquinas de prensa o volante. Es Pedro de Tagle, uno de los administradores de esta casa de moneda, quien ordena que sigan haciendo monedas en el primer edificio, indicando de que esta casa no está terminada todavía. Él llega, hace algunas modificaciones más de adorno, creo que de fondo, y es hasta el 31 de julio de 1773 que supuestamente ya se elimina totalmente la fabricación de monedas en el primer edificio y se utiliza solo este edificio para empezar a hacer las monedas columnarias, ¿no?, que serían las posteriores. La última macuquina se acuña en 1773 porque el rey don Carlos III decidió que la Casa de la Moneda de Potosí empiece a acuñar la moneda con cordoncillo. No es una política suya, es una política de su ancestro, el rey Felipe V, fue el primer rey de la Casa de Borbón, de que en toda América se empiece a acuñar cordoncillo porque era la tecnología de su tiempo. La macuquina es arcaica, no tiene un cordoncillo que pueda garantizar 100% el peso que tenía que tener la moneda. En cambio, al ponerle cordoncillo a una moneda, al darle una tercera cara a una moneda, se puede evitar cercenamientos, la moneda tiene mucha más calidad estética y además ellos bajaron la pureza de la pieza. Ya no tenía la pureza antigua de la macuquina. Por una política de reestructuración interna, los Borbones toman esta importante medida de devaluar su moneda, en un primer momento secretamente y después ya públicamente, lo que ocasiona de que la macuquina deje de fabricarse en la primera Casa de la Moneda, aunque en paralelo se estaba acuñando en la primera macuquinas y en la segunda monedas de mundos y mares o columnarias, y después las monedas de busto. Entonces podemos decir de que la segunda forma de acuñar de forma masiva fue la columnaria en Potosí, a partir de 1767 hasta 1771. Tal vez sean las monedas más hermosas de todas las que se acuñaron acá, por la iconografía que tiene, pero fue efímero su periodo de acuñación, porque a partir de 1772, después del 73 ya masivamente, se acuñaron las monedas con el busto del monarca a la heroica, vestido como un emperador romano, y además con un busto muy bien realizado, pues las matrices venían de España. Prieto fue el tallador mayor que mandó a Potosí el juego completo de las matrices para que se empiece a acuñar en las suertes de 8, 4, 2, 1, un medio y un cuartillo.
Si hablamos únicamente de las monedas marroquinas, lo único que cambia en el reinado durante el cambio de rey se hacían medallas, ¿no? Medallas conmemorativas en referencia a la fidelidad de la magnífica villa imperial de Potosí al nuevo rey. Una medalla, pero la medalla no va a tener valor comercial para que circule. Sin embargo, sí hay unos pequeños cambios que se hacen en la imprenta de la moneda. La moneda debe tener una leyenda. La leyenda generalmente dice Dei gratia Hispaniarum mitigiarum rey Rex, pero debería estar el nombre del rey, Carolus III. Entonces, si cambiaba el rey, se cambiaba solamente esa parte. Cuando hubo problema fue cuando terminaron la dinastía de los Habsburgo con Carlos II sin sucesión. Y hubo la guerra por la sucesión al trono de España y el favorecido fue Felipe V de la Casa de Borbón. En ese momento, las repercusiones en América y en Potosí, especialmente para las acuñaciones, lo más notable que yo podría referir tiene que ver con la demora en la llegada de la noticia del fallecimiento de un monarca hasta Potosí. Un caso muy interesante, el famoso caso del rey Luis I de España. Es un rey muy poco conocido que fue hijo de Felipe V. Felipe V era un hombre muy dedicado a los placeres del mundo, entonces en el año de 1724 él abdica al trono, él renuncia. Similar cosa como la que pasó con el actual rey de España, Juan Carlos de Borbón. Él abdica y asume su hijo Luis I en 1724, como abdicó Juan Carlos de Borbón en favor de su hijo Felipe, que subió con el nombre de Felipe VI. Esto pasó en el mes de enero del año de 1724. Y curiosamente, por una enfermedad, una epidemia, para 1724, 8 meses después, en el mes de agosto, don Luis I, rey de España y de las Indias, había fallecido. Sin embargo, en Potosí se acuñó el 25, el 26 y el 27 con el nombre de Luis I, que ya estaba fallecido. Y naturalmente volvió Felipe V al trono. Entonces, esas son las curiosidades que sucedían cuando fallecía un rey en España. Tiempo después llegaba la noticia acá, hasta que el cabildo jure al nuevo monarca, hasta que se cambien los troqueles, se cambie el diseño de las monedas, pasaba un tiempo. Entonces no coincide exactamente la fecha de asunción de un nuevo monarca con los periodos de acuñación en la ceca de moneda de Potosí. Con la nueva maquinaria de acuñación, se dejó de fabricar monedas a golpe. Se dejó la tecnología del martillo, en todas las Indias se dejó esta tecnología, y la Casa de la Moneda de Potosí fue la última casa de la moneda en mecanizarse al disco de volante. Tuvimos 6 hermosos discos de volante majestuosos. Lastimosamente no tenemos ni uno actualmente porque a Melgarejo se le ocurrió la locada idea de fundirlos, porque él compró nueva tecnología a vapor en el año de 1869 y consideró obsoleta la tecnología antigua y las eliminó. No obstante, en Lima hay un ejemplar hermoso, el volante San Marcos. En Bogotá hay 2 ejemplares bellísimos, uno fundido en propio Bogotá y el otro llegado desde España. En el caso de Potosí llegaron desde España 6 hermosos discos de volantes, de los cuales solamente tenemos su plano. En el plano podemos ver el detalle absoluto, eran obras de arte en realidad. Tenían el escudo del monarca, tenían el nombre de la Casa de la Moneda de Potosí, el nombre de quien estaba como superintendente y como gobernador intendente de la Casa de la Moneda. Es una obra de arte sin igual, similar a los hermosos molinos de laminación, que Potosí tiene que estar orgullosa de que son los únicos molinos de laminar tecnología original del siglo XVIII que se conservan en el mundo entero. Ni siquiera en Holland, Tirol, que fue donde se inventó esto, se conserva un solo ejemplar. En Segovia se tuvieron que hacer réplicas, pero Potosí tiene los originales para baluarte de la historia, y todos lo debemos a Armando Alba, que pudo completar la restauración y la conservación de este edificio fantástico que es la segunda Casa de la Moneda. Esa maquinaria es compleja, es un sistema industrial para la acuñación de monedas. No hay solamente hornos
de fundición, hay también hornos de recocho que sirven para recalentar la plata que se enfría en el proceso de laminación, hay máquinas laminadoras, hay una serie de máquinas que se llaman hileras, las que van a dar corte a los discos de plata, cospeles de plata, darle un cordoncillo al cospel, y finalmente una máquina terminará dándole la impronta. Esa máquina se llama la prensa de volante y que había sido diseñada por Leonardo da Vinci. Entonces, con esa nueva maquinaria para acuñar las monedas desde el año de 1767, lo que cambia en ellas es la moneda, que tiene que ser circular y de cordoncillo. Es decir, que colocan un cordoncillo a la moneda que permite evitar que la gente continúe robando, tomando pedacitos de plata en la moneda. Y ese es el cambio fundamental que se hace a las monedas desde el siglo XVIII. Y pues, hoy en día todas las monedas en realidad conservan ese cordoncillo, lo que hoy en día tienen otros usos. El indígena comenzó a trabajar en el campo de la minería. Lo que le faltaba al español era mano de obra, ¿no? Por eso es que también trae a los esclavos africanos, queriendo implementarlos de alguna manera en el trabajo en Potosí, pero no fueron un buen negocio por el frío, por la altura, no resistían el trabajo, se enfermaban con facilidad. Entonces les es mejor a ellos mandar a sus africanos y venderlos a los portugueses para que trabajen en el Brasil que traerlos a Potosí. Y es por eso que el español también se preocupa tanto de implementar lo que es la mita en esta región. El trabajo de la mita, principalmente en la primera casa de moneda y cuando llega el español, requería de 13.500 indígenas por año. Este sistema de la mita ya ha sido como distorsionado de lo que era originalmente en la época del incanato, en el que cada uno de los indígenas tenía trabajos ya marcados para realizar, eran especialistas en los que hacían. Unos que limpiaban los caminos, otros se dedicaban a la agricultura, otros a la ganadería, otros a los textiles. Entonces cada uno realizaba su trabajo para él, para su grupo y para el Inca, ¿no? Y como todos tenían diferentes oficios, diferentes productos, el Inca lo único que hacía era distribuir lo que había hecho cada uno de ellos, y por eso decía antes que todos tenían todo haciendo el trueque. Y cuando llega el español dice, entonces tienes que trabajar obligadamente, o pagas impuestos, no pagas los tributos. El indígena como que no entendía la concepción de pagar, o sea, porque nunca había pagado algo antes, o sea, era solamente su fuerza de trabajo. Muchos de los indígenas llegan y supuestamente trabajaban 3 semanas y descansaban 1. Y esa semana de descanso ellos mismos iban a trabajar por su cuenta para tener un ingreso extra. Estos indígenas tenían que ser pagados de lunes a viernes, incluso cuando ellos venían de sus provincias a Potosí, tenían que pagarles por día que habían caminado. Llegaban aquí y ni las gracias les daban, no era directo trabajar. Entonces han habido muchísimas bulas papales y todo, porque también la iglesia se mete con tantos informes que recibe, como Fray Bartolomé de las Casas. Él informaba sobre todos los abusos a los que eran cometidos los indígenas. Entonces la religión o la iglesia también se mete como que basta, ¿no? Un momento, o sea, están trabajando para que los traten así. Pero aquí la gente no hacía cumplir esas normas, esas reglas que se daban. Y llega un momento en el que empieza a escasear tanto la mano de obra, por las epidemias además que trae el español, por enfermedades como la varicela, la gripe y otras tantas, que ellos pues lo que hacen es dejar que el indígena les robe, con tal de que venga y trabaje, porque ya se dieron cuenta que obligándolos solo estaban matando a su gente y estaban disminuyendo la producción de plata. La letra P dentro del diseño iconográfico era muy importante. La letra P da referencia a la moneda que ha sido acuñada en la ceca de Potosí. Para aquellos días también se utilizaba una P para la acuñada en Lima, que tendría que ser una P con una estrella de 6 puntas. Teníamos que ir y conocer dónde se han acuñado las monedas, pero porque tenemos que convenir
de que las monedas que se han acuñado por España no las acuña únicamente Potosí. Es evidente que Potosí ha acuñado la mayor cantidad de monedas. No hay un solo día que haya parado la casa de moneda acuñando monedas, contrariamente a las otras casas de moneda que tendrían que acuñar también monedas para España. En México, en Lima, paraban 20, 50 años ante la falta de plata. En Potosí nunca ha faltado plata, entonces se han acuñado constantemente las monedas en Potosí. Esa es una pequeña diferencia. Entonces, para diferenciar dónde ha sido acuñada una moneda, pues tendrían que utilizarse letras, y esa es cabalmente la letra que aparece en las macuquinas, la letra P, que da referencia a que ha sido acuñada aquí, en la Casa Real de Moneda de Potosí. Durante la fabricación de las macuquinas, los ensayadores tuvieron un papel muy importante. El ensayador también tendría que colocar su inicial de ensayador, porque es el que va a certificar la calidad de la plata, juntamente con la impronta del rey de España. Hay muchos ensayadores, entonces regularmente teníamos ensayadores que iban a controlar, pero no estamos hablando de la historia de la Casa de Moneda, que sucede casi 300 años acuñando durante la época colonial. Entonces hay muchos ensayadores, de los que podemos recordar algunos es Antonio Elgueta, por ejemplo, o Pedro de Villa, durante la época de las macuquinas, y que le da sello a las monedas controlándolas en la segunda mitad del siglo XVII. O la de José Rivero, que en el siglo XVIII va a poner sus iniciales en las primeras monedas que se acuñan en la segunda casa de moneda. El histórico primer ensayador de estas monedas fue Alonso Rincón, que procede de una vieja tradición familiar de ensayadores, tanto en México como en Lima, porque Alonso Rincón, antes de venir a Potosí, había ensayado monedas en Lima, y también a él se le debe esa pequeñísima y efímera acuñación de las monedas en La Plata en el año de 1573, meses antes al establecimiento definitivo en Potosí. José de Vargas y Raimundo de Iturriaga son los que hacen las últimas monedas a martillo, empiezan a hacer las de volante. ¿No? Es el periodo que comprende del 67 al 73, que son los 7 años que todavía se sigue usando la primera casa de moneda para hacer las monedas. Hay muchos famosos, otros prácticamente desapercibidos, pero todos son importantes porque todos han trabajado en un cierto periodo. Podría decir de que históricamente el más importante tendría que ser Antonio de Elgueta, porque él empieza a acuñar en el año de 1651 las monedas, cuando todavía estaba la visita en Potosí del doctor Francisco de Nestares Marín. Él acuña el más antiguo diseño, el escudo coronado, acuña la transicional y acuña la definitiva. Es el rarísimo ensayador que tiene las 3 variedades con su nombre, la E de Elgueta. Otra familia de ensayadores muy importante son los Ballesteros Narváez. Juan de Ballesteros Narváez es un ensayador que acuña en el periodo de Felipe II, en diferentes momentos, y después acuña un hermano suyo y un sobrino suyo. Por lo tanto, es un clan familiar que trabajaba en la Casa de la Moneda de Potosí. Otro, pero recontra importante ensayador de nuestra ceca es Diego de Ibarburu. A este se le debe la acuñación de los corazones más notables. Debo recalcar que el ensayador no hacía la figura del corazón, ni tampoco hacía el grabado del troquel ni del cuño, absolutamente no. Pero como encontrar los nombres de los talladores y encontrar los nombres de los acuñadores ha resultado muy complicado, y como la como la letra que salta a la vista en cualquier moneda es la del ensayador, se adjudica al ensayador ese periodo de acuñación. Aunque no es en justicia, claro, ¿no? Porque el que ha hecho la talla y el corte es otro, pero la identificabilidad corresponde al ensayador. Por extensión, se asocia a un periodo de acuñación con el ensayador. En Potosí
se crean las únicas monedas en forma de corazón. La moneda de forma de corazón es un asunto muy interesante. Data en la primera mitad del siglo XVII. Pude determinar que esta es una acuñación única de Potosí. No se ha acuñado en ninguna otra casa de moneda del continente ni del mundo. Solo nuestra ciudad ha tenido esas hermosas piezas en forma de un corazón en llamas. Algunas teorías señalaban de que esta moneda era un ex voto al corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús era una devoción muy importante a partir del siglo XVIII. Pero nosotros hemos encontrado monedas anteriores a la promoción de la devoción al corazón de Jesús. Por lo tanto, históricamente no coincidía esa teoría. Algunos dicen que habían sido hechos por el nacimiento del nuevo rey, del hijo de Carlos II, o que representaba el cariño que tenía Potosí al rey, o que había sido por la muerte de su hijo. Algunos otros dicen que son los frailes los que empiezan a cortar las monedas de esta parte para bendecirlas. Otros dicen que era para pagar el diezmo, entonces la moneda recortada era lo que había llegado a la iglesia. No, en sí es todavía un enigma mientras no encontremos un respaldo escrito de por qué esas monedas han sido hechas, y tampoco las mencionan. Después hemos buscado en los archivos de la Casa de la Moneda vinculaciones entre las personas que se encontraban dirigiendo a los trabajos de acuñación, como ser tesoreros, como ser ensayadores, como ser talladores. Entre otras cosas, el oficio de tallador en la Casa de la Moneda le pertenecía a la Compañía de Jesús, porque al ser una situación tan rentable tener un oficio en la Casa de la Moneda, los jesuitas compraron a perpetuidad el oficio de tallador mayor en la Seca de Potosí y lo ejercitaban contratando a talladores suplentes, que entraban como tenientes de talladores, que tenían un sueldo fijo, pero el grueso del dinero que debía recibir este oficio lo cobraban los jesuitas de Potosí para, por supuesto, dinamizar toda su obra, tanto en Potosí como en las misiones del Chaco, en las misiones de Mojos, en las misiones del Paraguay, porque Potosí, la Compañía de Jesús de Potosí era una de las que más ingresos tenía y distribuía en diferentes latitudes de la América del Sur hasta que fueron expulsados. Los vascongados estaban agrupados en torno a una cofradía en homenaje a Nuestra Señora de Aránzazu, que fue tal vez la cofradía más importante después de la cofradía de la Limpia Concepción o de la cofradía del Santísimo Sacramento. Muy importante por la cantidad de cofrades, por las limosnas que habían recibido y porque además en su hermandad tenían a los nombres más preclaros de Potosí. Entre los más antiguos puedo señalar a Pedro de Mondragón, que prácticamente fue un magnate, y entre los más importantes para llegar a la Macuquina Corazón tenemos a Antonio de Elgueta, a Pedro de Villar y a Diego de Ibarburu, los tres ensayadores, los tres amigos, los tres cofrades de la misma hermandad. Un segundo punto característico que hemos precisado es que las piezas de corazón y los galanos no se acuñaban en las 5 hornazas, generalmente se acuñaban solamente en una o en 2 hornazas. ¿Cuál era el santo patrono de Potosí? Patrón jurado de Potosí, el único, es San Agustín de Hipona. Y este santo tiene en su iconografía católica un corazón ardiendo en su mano. Esa es la forma de representarlo. Hemos podido ligar que la corazón de Potosí está íntimamente ligada a la nación vascongada, íntimamente ligada al santo patrono de Potosí, San Agustín, y en definitiva, según la tesis que yo he presentado, los corazones de Potosí son en homenaje a San Agustín de Hipona. Hay otras versiones que apuntan a que las monedas de corazón se le han hecho con carácter religioso para en las monedas pues quedarse con los pedacitos de plata que sobraban de las macoquinas al hacer el corazón, y que eso servían para un aporte para los religiosos. Solamente se acuñaron corazones en Potosí, se acuñaron
los más hermosos durante el temprano siglo XVIII, desde 1702 hasta 1734-35, es la época de mayor auge de los corazones en los diferentes tamaños. Se conocen muchos corazones de 2, de 1, muy pocos de 4 y más escasos de 8. La mayoría de los corazones siempre están con perforación porque se los utilizaba como un souvenir, como un adorno, como una gema. Y una cosa muy curiosa que debo precisar es que por marco se tenía que acuñar 67 reales. Si el mercader venía hoy día con un marco de plata, se tenía que entregarle 67 reales de moneda corriente, de macuquina tosca. Pero si quería corazones o galanos, metía su marco y en vez de darle 67 reales le daban a 65 reales por marco. Entonces esos dos reales son una especie de pago a la perfección, pago al tiempo, a la dedicación, porque no toma el mismo tiempo de hacer un tosco cospel para macuquina que el tiempo que requiere para hacerse un corazón, pero de los bien hechos, o un galano, que es la moneda redonda perfecta. Por lo tanto, esos 2 reales serían el bonus al miembro de la hornaza, al capataz de la hornaza, que está entregando piezas prácticamente exquisitas, piezas de presentación. La devoción a San Agustín era principal, era obligación del cabildo celebrar la fiesta porque era el santo tutelar de la villa. Y además el santo tutelar estaba metido con la élite, con los vascongados, que manejaban el poder económico, manejaban las cajas reales, manejaban la casa de la moneda, manejaban el acero, porque venía del País Vasco, y manejaban el comercio. En un momento manejaron incluso hasta la coca. Por eso es de que surgió en Potosí la guerra entre vicuñas y vascongados. ¿Vicuñas quiénes son? Son los castellanos, los andaluces, los extremeños, los criollos, todo el resto contra los vascongados. Y los vascongados supieron imponerse por su genialidad en el tema de las armas y por su habilidad en el tema del comercio. Claro, con las guerras civiles y todo lo demás, tuvieron que llegar a una época en la que estuvieron muy menguados y hacer la paz. Son una fantasía, y en una subasta no hace mucho llegó a valer una cifra muy alta de $140,000. La macuquina es conocida popularmente con ese nombre. El nombre verdadero de la moneda se llama peso español. Ese peso español debe de tener una onza castellana de plata, la medida española. El real es una fracción de peso español, es un octavo del peso español, es decir, un octavo de la onza castellana de plata. Y el nombre popular que les han dado a las monedas, tanto de 1 real, de 2 reales o de 8 reales, pues son macuquina. Pero la moneda de 8 reales a su vez se llama un peso. Entonces la pieza de 8 es conocida como el peso español. La pieza de 8 es el dólar de la antigüedad. Esa es la pieza más importante de todas las que se han acuñado en Potosí. Un 70% de todo lo que fabricaba Potosí eran piezas de 8, como un billete de $100. La pieza de denominación más alta y de circulación global. The Piece of 8 la llamaban los piratas ingleses en el Caribe. La pieza de 8 reales es prácticamente la moneda, el peso español, que ha revolucionado el concepto del comercio y de la dinámica de una moneda en el contexto histórico. Potosí, llena de historia. La historia de la casa de moneda y de las monedas que se han hecho tan irregulares como las pueden conocer, y que cuya vasta colección también la conserva la casa de moneda, y que también tenemos algunas de monedas de macuquinas de corazón, pues no hacen sino reflejar la grandiosa historia que tiene Potosí, no únicamente en esta segunda casa de monedas, sino en la primera casa de monedas también. Ese trabajo que se ha hecho a lo largo de tantos años, donde tanta gente por millones ha ido participando para la extracción de la plata y finalmente tenerla como un producto terminado en forma de moneda, son los que generan el cambio en toda la humanidad.
ese entonces tomaba en cuenta que la calidad de la moneda, la forma, los detalles que tenía, la información que llevaba, mostraba mucho el poderío de la corona. Entonces yo creo que con el doblón de 8 han conocido muchas personas que había un Potosí en alguna parte del mundo, que ha sido esta ciudad y su riqueza, no solamente a partir de las monedas, sino también de los lingotes que salían hacia Europa, que ha fomentado mucho lo que es el actividad mercantilista. En China nosotros sabemos que dicen el putuísimo, ¿no? Porque igual reconocían las monedas del putuísimo, se llegan a esas. Entonces creo yo que las vacunas han sido las que le han permitido también a Cervantes decir que vale, ¿sí? La macuquina es prácticamente la identidad de Potosí. Hemos fabricado macuquinas durante un periodo prolongadísimo de 200 años. Después hemos acuñado monedas de cordoncillo en oro y en plata. Hemos acuñado las mejores medallas que se conocen en nuestro continente, como la medalla que ostentan los presidentes de Bolivia en el pecho, que fue legada al libertador Bolívar. Hemos acuñado monedas rarísimas, las monedas de corazón, que son piezas de colección fantásticas. Son obras de arte que representan la identidad del pueblo potosino en torno a su patrono, San Agustín. Potosí es, con justicia, el Vaticano Mundial de la Numismática. Nosotros hemos acuñado para el mundo entero y hoy en día en nuestra ciudad no hay ni una sola barra y no hay ni una sola moneda de corazón. Y nuestro comité, nuestros amigos numismáticos y en particular yo, he tratado desde el año 2016 de poder conseguir una pieza de corazón o una barra para que exista en nuestro Museo de la Casa de la Moneda. Todavía no he tenido resultados, pero sigo con el mismo empeño, porque es una de mis obligaciones más importantes que Potosí esté reconocido mundialmente como el centro de las acuñaciones de monedas. Lo he logrado con la Convención de Potosí, cuando nuestra ciudad fue nombrada el Vaticano Mundial de la Numismática. Y tampoco no voy a descansar hasta que en nuestra ciudad haya una barra de plata y haya una moneda de corazón de Potosí, para que nuestras personas, nuestros habitantes, los potosinos de todo el mundo, cuando vuelvan a su ciudad y peregrinen a su Casa de la Moneda, encuentren ese hermoso lingote de Potosí y con orgullo digan a sus amigos, a sus parientes y sucesores: yo soy hijo del gran Potosí.